Hola queridos amigos, qué gusto saludarles nuevamente. Estamos en las últimas 2 semanas de tiempo pascual, de este tiempo litúrgico en donde estamos celebrando la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo y concluye precisamente el domingo 31 de mayo con la fiesta de Pentecostés. Este tiempo pascual, en donde Pascua significa paso, el paso que nosotros hemos dado de la esclavitud a la libertad, este paso que nosotros hemos dado del pecado a la gracia, este paso que nosotros hemos dado de la muerte a la vida. Y es importante entender el sacrificio de Cristo, y para entenderlo necesitamos conocer su origen, conocer la historia de por qué Dios tiene que enviar a su Hijo para salvarnos. Pudiéramos preguntarnos, ¿salvarnos de qué? ¿En qué peligro nos encontrábamos? Sin embargo, esa respuesta no es la que precisamente es la más apropiada. Dios envía a su Hijo para salvarnos de la muerte eterna, para darnos vida y darnos vida en abundancia, para que tengamos vida eterna, para que participemos del reino de Dios. Y precisamente para que nosotros podamos participar del reino de Dios, tiene que enviar a su Hijo. Y tiene que enviarlo porque el hombre ya había cometido un error. En el origen, en la creación, el hombre cometió un error. Y ese error que cometió el hombre le costó la vida, ocasionó la muerte, entró el pecado. Y es ahí donde nosotros tenemos que conocer esta historia. Y en estas 2 semanas del tiempo pascual vamos a ir repasando la historia de la salvación, desde donde se inicia este plan salvífico de Dios por el hombre. Pero aquí es importante que nosotros nos vayamos al origen de la creación y nos vamos a remontar hasta la creación del hombre e incluso un poco antes, en la creación del mundo angelical. Para empezar a hablar de esto, vamos a pedirle al Señor que nos envíe el Espíritu Santo y nos ilumine para que precisamente compartamos esta enseñanza a la luz del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovarán todas las cosas. Padre Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a este mismo Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de sus divinos consuelos. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en los párrafos 391 al 395, que cuando Dios creó el mundo angelical, los primeros ángeles, hubo una parte de ángeles que se rebelaron en contra del amor de Dios. Esos ángeles que se rebelaron en contra del amor de Dios son expulsados de la presencia de Dios, son expulsados del reino de Dios. Y por lo tanto, al ser expulsados, ellos empiezan a alimentar un gran odio en contra de lo que es el plan de Dios. Cuando ese mundo angelical o esos seres angelicales se dan cuenta de que el plan de Dios es crear al hombre, y al momento de crear al hombre ese ser va a participar de una vida eterna, ¿cómo es posible que ese ser infinitamente inferior en capacidades pueda participar de algo que ellos no pueden participar? Y desde entonces esos seres angelicales tratan de bloquear el plan de salvación de Dios por el hombre. Cuando Dios crea al hombre, vamos a estar platicando de los primeros 3 capítulos del Génesis. Si gustan, después los pueden leer con calma, estos 3 capítulos. Vamos a omitir los primeros 5 días de la creación, vamos a irnos hasta el 6.º día, que es cuando Dios crea al hombre y a la mujer. Y nos dice el Génesis que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Imagen en el amor, semejanza en la libertad. Dios nos da los mismos atributos y los comparte con nosotros. Dios nos hace libres, y al hacernos a nosotros libres,
precisamente nosotros tenemos responsabilidad de nuestras acciones. Dios había creado y todo lo dispuso para que estuviera al servicio del hombre. Dios dispuso que el hombre pudiera tener autoridad sobre los peces, sobre las aves, sobre los animales. Todo era para servirle al hombre. Y cuando Dios crea al hombre y a la mujer y a los dos los crea con igual dignidad, aunque con distintos roles y distintas características, cada uno propias de la naturaleza de su sexo, les da una instrucción. Pueden comer de todo lo que hay en el jardín, de todo lo que se había plantado, excepto de un árbol, excepto del árbol del bien y del mal que está en el centro del jardín. De ese árbol no pueden comer. Y dice Dios que si comen de ese árbol, ciertamente morirán. Esto nos lo dice en el capítulo 2 del Génesis, versículos 16 y 17. Pueden comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal. No coman del fruto de ese árbol, porque si lo comen, ciertamente morirán. Hay una instrucción. Dios los hace totalmente libres y les da una sola recomendación, una sola cosa es lo que les pide que no hagan. Y el hombre y la mujer estaban felices y estaban desnudos, nos dice el libro del Génesis, pero no les daba vergüenza. En el capítulo 3 del Génesis empieza un diálogo muy interesante. En el capítulo 3 del Génesis nos dice que la serpiente era la más astuta. En la serpiente está representada la maldad, está representado el maligno, el diablo, Satanás, como le querramos llamar. Y la serpiente, como nos dice el Génesis, que era muy astuta, le dice a Eva, a la mujer: así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín. Fíjense bien la pregunta. Así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol. Está extendiendo una prohibición de todo. Y eso no es lo que Dios les había prohibido. Y la mujer, de una manera transparente, de una manera pura, de una manera sincera, le dice: podemos comer de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que si comemos de ese fruto, moriremos. Y la serpiente le dice a la mujer: no es cierto, no es cierto. Bien sabe Dios que si ustedes comen de ese árbol, serán como dioses. Y aquí vamos a hacer la primera pausa en todo este desarrollo. La serpiente está presentando a Dios como un mentiroso. Le está diciendo: no es cierto. Y fíjense bien quién es la que es mentirosa. Sin embargo, de manera inocente la mujer le cree a la serpiente. Y nos dice el Génesis que la mujer vio el fruto y lo vio apetitoso. Y aquí viene una pregunta para nosotros. ¿El pecado se presenta de manera apetitosa o de manera horrible? Probablemente me van a decir o se dirán a ustedes mismos que de manera horrible. Pero si se presenta el pecado de manera horrible, entonces ¿por qué caemos en el pecado? El pecado se nos presenta de una manera apetitosa, de una manera que deleita al ser humano. Si se presentara todo horrible, nadie pecaría, nadie cometeríamos ningún pecado. Pero como se presenta de una manera apetitosa, y fue lo que la mujer vio, empezó a consentir la tentación.
Entonces la mujer va con Adán y le dice, la serpiente me dice que si comemos del fruto de este árbol, no es cierto que moriremos, sino que seremos como dioses. Y aquí empezamos a ver dos vertientes en el pecado. Primeramente surge la tentación y la mujer lo empieza a consentir el pecado, empieza a traerlo en su cabeza. Y tan lo trae en su cabeza que va y lo platica con Adán, va y lo platica con el hombre. Ya la mujer, antes de platicarlo, lo estuvo consintiendo. ¿Y cuál fue el primer pecado que consintió? El de la soberbia. Nosotros vamos a ser como Dios. Ellos tenían comunicación directa con Dios. Ellos conocían a Dios. Sabían perfectamente quién era Dios y el amor que Dios tenía por ellos. Y el deseo de ser como Dios, la soberbia, empieza a envolver este pecado. Y le dice a Adán, comamos del fruto. Y Adán, aquí pudiéramos hacer alguna broma, algún charrasquillo, cuando estoy dando esta plática frente a un auditorio de personas, normalmente bromeo, en donde se ve desde el origen de la creación que la mujer era quien manda, esto es lo que vas a comer. Y Adán, pues bien obediente, se lo come. Entonces, bueno, pues desde ahí se ve que la mujer es quien manda, ¿verdad? Es lo que nosotros víctimas, porque eso es lo que nos dieron de comer. Pero bueno, no se crean. Esto es en un plan de charrasquillo. Bien, comen los dos del fruto que Dios les dijo. Y en ese momento, ¿qué es lo que sucede? La mujer y el hombre se dieron cuenta de varias cosas. Primero, no es cierto que eran como dioses. Segundo, se dieron cuenta que estaban muy limitados en capacidad en relación con Dios. Tercero, se dieron cuenta que estaban desnudos. Y se avergonzaron cuando ya habíamos visto anteriormente que a ellos no les daba vergüenza estar desnudos, porque no tenían conciencia de maldad, eran totalmente puros, eran inocentes. Ahí viene la consumación del pecado. Primero lo fueron consintiendo la tentación, consintieron el pecado de la soberbia, que hasta ese momento era un pecado de pensamiento, de deseo, pero después viene el pecado de la desobediencia, y ahí es un pecado todavía más grave. Bien, en este momento en que ellos caen en pecado, tienden a ir a esconderse. Y eso es lo que le pasa al hombre cuando vive en pecado. Busca esconderse. Se siente indigno, se siente señalado. El pecado normalmente lo que hace es robarnos la libertad. Ya no somos libres porque el mismo pecado nos hace sentirnos sucios, nos hace sentirnos indignos y hace que nosotros busquemos escondernos. Dios sale al encuentro del hombre. Y aquí vamos a puntualizar dos cosas bien importantes. Dios sale dispuesto a reencontrarse con el hombre y está dispuesto a perdonarlo y está dispuesto a reparar el daño que se ha cometido con el pecado. Cosa que no hizo con los ángeles que se rebelaron. Los ángeles que se rebelaron fueron expulsados de la presencia del Señor y el Señor no fue a buscarlos para que se arrepintieran de su rebelación, para que se arrepintieran de su pecado. Sin embargo, con el hombre sí. Y eso lo hace por amor. Y desde ahí se ve el amor de Dios por el hombre. Y de ahí surge
lo que es precisamente lo que hoy conocemos como religión. Religión proviene del latín religare. Religare significa volver a ligare, ligar, volver a ligar. ¿Qué es lo que va a ligar? Lo que ya se rompió. ¿Qué es lo que se rompió? Se rompió la gracia que tenía el hombre por el pecado de la soberbia y de la desobediencia. Esa ruptura que se ocasiona ahí, viene Dios para rescatar al hombre, porque es el ser preferido de la creación, porque Dios ama al hombre y porque Dios tiene un plan de vida para el hombre. Ese plan de vida es que participe eternamente en la presencia del Señor. Y ese plan de vida que tiene para el hombre es lo que a los seres angelicales que fueron expulsados del paraíso les molesta. Precisamente por eso se da la lucha. Y aquí vamos a ver varios aspectos muy importantes en lo que continúa después de esto. Cuando sale Dios a buscar al hombre, ¿sí?, le dice a Adán, ¿dónde estás? Y Adán le dice que está escondido. Dios ya sabía, porque Dios sabe todo, ya sabía lo que había sucedido. Pero Dios le concede al hombre la oportunidad de defenderse y de arrepentirse. Y le dice Dios, ¿por qué te escondes? Y le dice a Adán, es que estoy desnudo y me dio vergüenza. Y Dios le dice, si siempre había estado así, ya lo hemos comentado. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que les prohibí comer, del árbol del bien y del mal? Y Adán en ese momento justifica su respuesta y dice, es que la mujer que me diste. Adán, ¿por qué no tuviste el valor y decir, Señor, me equivoqué? Es cierto, Señor, y te pido perdón. Pero no. Adán se justifica en que es inocente y le echa la culpa a la mujer. Va Dios con la mujer y lo mismo le dice, ¿por qué lo hiciste? Y la mujer, igualmente que Adán, de la misma manera, con esa falta de valor, le echa la culpa a la serpiente. Y dice, es que la serpiente, mujer, ¿por qué no reconoces tu error y tu culpa? ¿Por qué no reconoces que en ese momento viste el fruto muy deleitoso y se te antojó? ¿Por qué no reconoces que pensaste en ese momento ser como Dios? ¿Por qué no pensaste en ese momento que tú querías ser algo más de lo que eras? ¿Por qué no reconoces que a ti te dijeron que Dios era un mentiroso? No, simplemente justifica en que es una víctima de la serpiente. Y ahí se terminan los diálogos del Señor y vale la pena aquí hacer un alto y aplicarlo a nuestra vida. Si nosotros queremos justificar nuestros pecados, entonces no seremos justificados por Jesús. Jesús vino a pagar por nuestras culpas, pero para pagar por nuestras culpas se requiere que cada uno de nosotros las reconozcamos. Si yo me voy a justificar en que mis pecados es producto de las circunstancias y yo soy víctima de esas circunstancias, entonces Dios no va a pagar por mis pecados, Jesús no va a pagar por mis pecados. Y esto, antes de continuar con el desarrollo del Génesis, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo muchas deudas y son tantas las deudas que yo tengo que ya no tengo con qué pagar. Y llega una persona y me dice, no te preocupes, hazme una lista de todas las personas a las que les debes dinero y yo les pagaré. Entonces yo hago una lista, pero si yo no pongo a todos los que les debo dinero, esa persona solo le va a pagar a las que yo les debo. De tal manera que si yo omito deudas que tengo por vergüenza, porque me siento mal por lo que haya hecho, entonces esos pecados, esas deudas no serán perdonadas. Si yo quiero que Jesús
pague por mí todas las deudas, necesito yo reconocerme que necesito de Dios para que Él pague por mis pecados, pero necesito reconocer mis pecados. Si yo me justifico, entonces estaré cometiendo el más grave error de mi vida, porque esos pecados no serán perdonados. En el transcurso de la plática iremos hablando más de lo que significa la historia de salvación personal. Vamos a hablar de la historia de salvación universal, pero también vamos a ir hablando a la par de nuestra salvación individual, que es donde tiene sentido. Vamos a regresar al Génesis, concluyendo nada más este paréntesis, en donde esto que acabamos de comentar es el primer paso de la reconciliación, el examen de conciencia. Dios viene a mi encuentro y me pregunta por qué me escondo, y yo le puedo decir todos mis pecados. Él ya los conoce, pero quiere que yo se los diga, y que se los diga a través del sacramento de la reconciliación, de lo cual hablaremos después. La primera parte es el examen de conciencia. Bien, regresamos a la narración del Génesis. Comentábamos que en ese momento el hombre y la mujer concluyen el diálogo con Dios. Y después Dios va con la serpiente. Pero con la serpiente no hay ningún diálogo. Con la serpiente hay una sentencia. Y la sentencia es donde Dios le dice: por esto que has hecho, maldita serás entre todos los demás animales. De hoy en adelante caminarás arrastrándote y comerás tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Esta sentencia la vimos la semana pasada en el video donde estábamos hablando del plan de Dios, cómo incluye a María en el plan de Dios. Aquí vamos a puntualizar claramente: con el hombre hay un diálogo, con el hombre hay una disposición a salvarlo, con la mujer no. Con el hombre está dispuesto a entablar lo que acabamos de mencionar, la religión, el religar, el volver a ligar. La ruptura que existe hay que volver a sanearla. Sin embargo, esa ruptura va a costar mucho tiempo llevarla a cabo. Esa ruptura y ese pecado fueron castigados. El hombre y la mujer fueron expulsados del paraíso a cumplir una penitencia, la pena por la reparación del pecado. Y hay una sentencia en donde le dice al hombre que tendrá que trabajar para ganarse el sustento de cada día, y a la mujer le dice que aumentará el dolor en sus partos. Sin embargo, eso que establece Dios es la pena por la reparación del pecado. Sin embargo, esa pena es transitoria, porque le da la oportunidad de volverse a reencontrar con Dios. Cuando el hombre es expulsado del paraíso, del Edén, llega a trabajar la tierra, y el mandato de Dios de que la tierra se poblara, se va poblando la tierra. Y a partir de ese momento que va creciendo la humanidad va naciendo con el pecado original, el pecado de origen. No es porque es de marca, ¿sí? El pecado de origen es precisamente el pecado que venimos nosotros heredando desde Adán y Eva. Es el pecado con el que todos nacemos, y en ese pecado en el que todos nacemos necesitamos ya de la acción salvífica de Dios, necesitamos de la redención. Y es precisamente donde todo este plan de salvación viene a construirse a través del tiempo. Es un plan que se va realizando de manera gradual, y lo acabamos de ver.
Acabamos de ver el origen de la creación y del pecado. Y de eso nosotros necesitamos liberarnos, y eso es lo que precisamente viene Jesús a liberarnos. Pero ver la figura de Jesús en la cruz pagando por nuestros pecados es un capítulo que se está saltando muchos capítulos previos de los cuales iremos hablando. Dios hace alianzas con el hombre, y de esas alianzas las vamos a ir viendo en los próximos videos que estaremos compartiendo con ustedes estos próximos días. Vamos a pedirle al Señor que nos siga asistiendo y ayudando en nuestra vida diaria, y sobre todo de lo que hoy hemos aprendido, que el Señor nos ayude a tener la capacidad para no justificarnos de nuestros pecados, sino a dolernos de ellos y con valentía pedir perdón. Valentía que no tuvieron ni Adán ni Eva. Vamos a pedirle a Dios que nos asista con su gracia, que nos envíe su luz del Espíritu Santo para que nosotros podamos arrepentirnos y caminar en ese proceso de la historia de salvación, no nada más universal, sino también individual. San Agustín nos dice: Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Necesitamos poner algo de nuestra parte, y lo primero es reconocernos pecadores, tener luz para conocer nuestras faltas, y una vez que las vayamos conociendo, reconciliarnos con el Señor, que después iremos viendo esos procesos dentro de la misma historia de salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los siga bendiciendo.